Al entrar en casa de Sonia estaba ya oscureciendo. Todo el día había estado Sonia aguardándolo, con una agitación espantosa. Lo aguardó en unión de Dunia. Esta había ido a verla por la mañana, pues recordaba las palabras que el día antes le oyera Svidrigailov de que Sonia lo sabía todo. No nos detendremos a referir detalladamente el diálogo y las lágrimas de ambas mujeres y hasta qué punto estaban compenetradas. Dunia, de aquella entrevista, hubo de sacar por lo menos el consuelo de saber que su hermano no estaba solo. A ella, a Sonia, había ido él antes que a nadie con su confesión. En ella había buscado al ser humano cuando éste le hizo falta, y ahora ella también lo acompañaría a él a donde dispusiese el destino. No se lo había preguntado, pero sabía que sería así. Miraba a Sonia hasta con cierta unción, y a lo primero casi hubo de mortificar aquella ese sentimiento devoto con que la trataba. Sonia estuvo a punto de echarse a llorar. Por su parte, se consideraba indigna de mirar siquiera a Dunia. El modo tan gentil que tuvo Dunia de acogerla, saludándola con tal deferencia y respeto en su primera entrevista en casa de Raskolnikov, lo llevaba grabado desde aquel día, para siempre, en el alma, como una de las visiones más bellas y sublimes de su vida. Dunechka finalmente no pudo aguantar más y dejó a Sonia con objeto de ir a esperar a su hermano, en su casa. Le parecía que allí sería donde primero se dirigiese. Al quedarse sola, Sonia inmediatamente empezó a atormentarse con el temor que le inspiraba la idea de que, con efecto, se hubiese él suicidado. Eso mismo temía también Dunia. Ambas habían pasado el día entero tratando de convencerse mutuamente, con toda clase de razones, de que eso no era posible, y se habían sentido más tranquilas en tanto estuvieron juntas, pero ahora, no bien se separaron, tanto la una como la otra no hacían más que pensar en eso. Sonia recordaba que el día antes Svidrigailov le había dicho que a Raskolnikov solo le quedaban dos caminos, Vladimir o... Conocía además su orgullo, su altivez, su amor propio y su incredulidad. ¿Es que acaso la falta de ánimo y el miedo a la muerte podían obligarle a vivir? Pensó, finalmente, desolada. A todo esto se había ya puesto el sol. Ella permanecía en pie, triste, ante la ventana, mirando atentamente hacia afuera, pero desde aquella ventana solo podía verse el gran paredón denegrido de la casa frontera. Por último, cuando ya había acabado por convencerse plenamente de la muerte del desdichado, penetró él en la habitación. Un grito de júbilo se le escapó a ella del pecho, pero al mirar atentamente su rostro, palideció de súbito. «Bueno», dijo Raskolnikov, sonriéndose sardónicamente, «vengo por tus cruces, Sonia. Tú misma me dijiste que me saliese a una encrucijada. ¿Qué te pasa ahora que todo va a consumarse? ¿Es que tienes miedo?» Sonia le miró estupefacta. Le parecía extraño aquel tono. Un frío temblor le corrió por todo el cuerpo, pero al punto comprendió que tanto aquel tono de voz como aquellas palabras eran fingidos. Además, él le hablaba, mirando a un rincón, y parecía evitar él mirarla francamente a la cara. Mira, Sonia, he pensado que efectivamente quizá eso sea lo más ventajoso. Hay una circunstancia, pero sería muy largo de contar, y además, ¿a qué conduciría? A mí, para que lo sepas, solo una cosa me duele. Me encocoran todas esas estantiguas estúpidas, bestiales, que van a rodearme ahora, a apuntarme a la cara sus quinqués, a abrumarme con sus necias preguntas, a las que no habrá más remedio que contestar, y a señalarme con el dedo. Mira, a Porfiri no pienso ir, estoy harto de él. Prefiero dirigirme a mi amigo Polvorilla, el cual se asombrará y conseguirá un triunfo en su clase, pero sería menester tener más sangre fría. Demasiados berrinches he pasado en estos últimos tiempos. ¿Lo querrás creer? Hace un momento amenacé, o poco menos, a mi hermana con el puño, solo porque se había vuelto a mirarme. Es una porquería este estado de espíritu. ¿Hasta dónde he llegado? Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde están las cruces? Parecía enajenado, ni siquiera podía estarse quieto en su sitio un momento ni fijar la atención en nada. Sus pensamientos se entrecruzaban, se confundían, sus manos, levemente, temblaban. Sonia, en silencio, sacó de una cajita dos cruces.
una de madera de ciprés y de cobre la otra. Se santiguó, lo santiguó a él, y luego le colgó del cuello la cruz del ciprés. Esto viene a ser un símbolo, quiere decir que llevaré la cruz sobre mí, jeje, como si hasta aquí poco hubiera sufrido, de madera de ciprés, es decir, para el pueblo, de cobre. Esta era de Elisabetta, que la llevaba. Enséñamela a ver. ¿La llevaría puesta en aquel momento? Yo conozco también 2 cruces semejantes, una de plata y otra, una imagencita. Se las arrojé entonces al pecho a la vieja. Ahora verdaderamente también aquellas me las debería poner al cuello. Pero después de todo, no hago más que divagar. Me olvido de a lo que venía. Estoy distraído. Mira, Sonia, yo vine especialmente con el objeto de prevenirte, para que lo supieras. Vaya, eso es todo. Solo por eso vine. Yo pensaba, sin embargo, decir algo más. Ya ves, tú misma querías que yo fuera allá. Pues bien, iré a presidio y se cumplirá tu deseo. ¿Pero por qué lloras? ¿Qué te pasa? Deja, basta. Oh, y qué pesado se me hace todo esto. Pero un sentimiento, sin embargo, se engendraba en él. El corazón se le encogía al mirarla. Pero esta, ¿por qué? Pensaba para sí. ¿Qué soy yo para ella? ¿Por qué llora? ¿Por qué se dispone a ser conmigo como mi madre o Dunia? ¿Será mi niñera? Santíguate, reza, aunque solo sea una vez, imploró Sonia con voz trémula, tímida. O cuantas veces quieras, y de todo corazón, Sonia, de todo corazón. Quería, por lo demás, decir alguna otra cosa. Se santiguó varias veces. Sonia cogió su pañuelo y se le echó a la cabeza. Era un pañuelo verde, a cuadros, probablemente el mismo a que aludiera aquella vez Marmeladov, el de la familia. Por la mente de Raskolnikov cruzó esa idea, mas no preguntó nada. Efectivamente, sentía él mismo que estaba muy distraído y presa de una turbación anormal. Aquello le asustaba. De pronto le chocó el que Sonia quisiera salir al mismo tiempo que él. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas tú? Quédate aquí, exclamó con apocado encono y casi colérico se dirigió a la puerta. ¿Qué falta me hace a mi escolta?, refunfuñó al salir. Sonia se quedó parada en medio del cuarto. Él ni siquiera se despidió de ella. La había olvidado. Una duda dolorosa y rebelde se agitaba en su alma. ¿Es que ha de ser así? ¿Es que todo esto ha de ser así? Volvió a pensar, en tanto bajaba la escalera. ¿No sería posible detenerse todavía y arreglarlo todo de nuevo y no ir allá? Pero a pesar de todo fue. De pronto sintió, de una manera definitiva, que no había para qué formularse preguntas. Al salir a la calle recordó que no se había despedido de Sonia, que ésta se había quedado en medio del cuarto, con su pañuelito verde, sin osar moverse ante su intimidación, y se detuvo un instante. En aquel momento, de repente, un pensamiento se le apareció claro. Parecía como que había estado aguardando hasta entonces para acabar de trastornarlo. Pero vamos a ver, ¿para qué habré ido a verla ahora? Yo le dije que había ido a una cosa, pero ¿a qué cosa? En absoluto, a ninguna. A decirle que iba allá. ¿No sería eso? ¿Pero qué falta hacía? ¿Será que la amo? Pero no. ¿No acabo de espantarla ahora mismo como a un perro? La cruz, ¿es que yo necesitaba acaso que me la diese? Oh, y qué bajo he caído. No, lo que yo necesitaba eran sus lágrimas. Lo que me hacía falta era ver su susto, ver cómo el corazón le dolía y se le destrozaba. Yo necesitaba asirme a algo, contemporizar, contemplar un ser humano. Y me había atrevido a cifrar en mí mismo tantas ilusiones, a soñar tantas cosas de mí. Mendigo que soy, insignificante, ruin. Iba costeando el muelle del canal y ya le faltaba poco, pero al llegar al puente se detuvo y de pronto torció a un lado y se dirigió al heno. Miró ávidamente a derecha e izquierda, contemplando con esfuerzo cada objeto y sin lograr concentrar en nada la atención. Todo se le escurría. He aquí que dentro de una semana, dentro de un mes, me conducirán quién sabe a dónde en uno de esos coches de presos, por este mismo puente. ¿Cómo miraré yo entonces este canal? ¿Me acordaré de esto? Hubo de cruzarle por la mente. Ahí está la muestra de esa tienda. ¿Cómo leeré yo entonces esas mismas letras? Ahí dice compañía,
Bueno, pues me acordaré ya de esa A, de la letra A, y miraré dentro de un mes esa misma A. ¿Cómo la veré entonces? ¿Qué sentiré y qué pensaré entonces? Dios, ¿y qué ruin tiene que ser todo esto? Todas estas mis actuales preocupaciones. Sin duda que todo esto debe de ser curioso, en su género, ja, ja, ja. Hay que ver las cosas que pienso. Yo me vuelvo niño, me las doy de bravo ante mí mismo, pero vamos a ver, ¿por qué he de sentir sonrojo? ¿Qué empujones le dan a uno? Ahí va ese rechoncho, alemán tiene que ser, que acaba de darme un empujón. ¿Cómo podría saber a quién ha empujado? Una vieja con un chico me pide limosna, y es curioso pensar que me considerará más feliz que ella, y que no dejaría de tener gracia que le diese limosna. Va, solo me queda un piatac en el bolsillo. ¿De dónde provendrá? Vaya, vaya, tome, madrecita. Dios te guarde, sonó la llorosa voz de la mendiga. Se entró por el heno. Le resultaba muy desagradable, efectivamente, codearse con la gente, y sin embargo, se dirigió precisamente allá donde más gente había. Lo habría dado todo en el mundo por encontrarse solo, pero él mismo sabía que ni un solo momento podría ya estarlo. Por entre el gentío alborotaba un borracho, se empeñaba en bailar, pero siempre se caía de costado. Se había formado un corro en torno suyo. Raskolnikov se abrió paso por entre el gentío, contempló unos instantes al borracho y de pronto prorrumpió en una risa breve y entrecortada. Un minuto después ya se había olvidado de él y ni siquiera lo había visto, no obstante haberlo mirado. Se alejó, finalmente, sin siquiera percatarse de dónde se encontraba, pero al llegar al medio de la plaza se operó de pronto en él un movimiento. Se apoderó de él súbitamente una sensación que le embargó todo, cuerpo y mente. De pronto recordó las palabras de Sonia. Vete a una encrucijada, haz una reverencia a la gente, besa la tierra, porque también ante ella has pecado, y dile a todo el mundo en voz alta, soy un asesino. Temblaba todo él al recordarlo, y hasta tal punto hizo presa en él la pena sin desahogo y la alarma de todo aquel tiempo, pero sobre todo de las últimas horas, que se rindió a toda aquella sensación nueva, plena. Un como ataque le acometió de pronto, se encendió en su alma una centella y súbitamente, como un fuego, lo envolvió todo. Todo, de pronto, se enterneció en él y brotaron las lágrimas. Según y como estaba en pie, así se desplomó en tierra. Se puso de rodillas en mitad del campo, le hizo una reverencia a la tierra y besó aquella tierra sucia con deleite y ventura. Se levantó y volvió a postrarse otra vez. Miren qué buena la ha cogido, observó a su lado un mocito. Se oyeron risas. Eso es que va a Jerusalén, hermanitos, y se está despidiendo de sus hijos y de su patria, y a todo el mundo saluda, a la capital San Petersburgo y a su terreno, añadió un artesano, algo borrachillo. El mozo es todavía joven, replicó un tercero. De buena familia, observó uno con voz seria. Hoy no distingues ya quién es de buena familia y quién no. Todos estos comentarios y dichos cohibían a Raskolnikov, y la frase «soy un asesino», pronta ya quizá a brotar de su lengua, en ella se extinguió. Pero aguantó tranquilamente todos esos dicharachos y sin mirar a nadie, echó a andar a través de la callejuela, en dirección a la comisaría. Solo una visión cruzaba ante él por el camino, pero no le causaba asombro, presentía ya que así tenía que ser. Mientras él, en el heno, se postraba ante la tierra por segunda vez, al volverse hacia la derecha, a 50 pasos de distancia, vio con asombro a Sonia. Esta se escondía de él tras una de las barracas de madera que había en la explanada. Así pues, le acompañaba en todo su calvario. Raskolnikov sentía y comprendía en aquel instante, de una vez acaso, para siempre, que ahora ya Sonia estaría con él eternamente e iría tras él hasta el mismo fin del mundo, a donde a él lo mandara el destino. Todo su corazón le dio un vuelco, pero ya había llegado al lugar fatídico. Con bastantes ánimos entró en el portal. Era menester subir al tercer piso. Por lo pronto, subamos, pensó. En general, le parecía que de allí hasta el momento fatal aún mediaba gran trecho, que aún le quedaba mucho tiempo por delante y aún podía pensar en muchas cosas. Otra vez la misma suciedad de marras, los mismos desperdicios en la escalera de caracol,
otra vez las puertas de los pisos abiertas de par en par, otra vez las mismas cocinas de las que se exhalaban calores y tufaradas. Raskolnikov no había estado allí desde entonces. Los pies le flaqueaban y se le escurrían, pero seguían andando. Se detuvo un momento para respirar, para recobrarse, para entrar como un hombre. ¿Pero para qué? ¿Para qué?, pensó de pronto, reparando en su movimiento, puesto que hay que apurar este cáliz. ¿No da todo igual? Cuanto más repulsivo, mejor. Por su imaginación pasó en aquel instante la figura de Ilia Petrovich, Polvorilla. Pero, ¿es que efectivamente iba a verlo? ¿No podía dirigirse a otro? ¿No podía dirigirse a Nikodim Fomich? ¿Dar de pronto media vuelta e ir a ver al mismo jefe de la comisaría en su casa? Por lo menos la cosa se ventilaría en familia. No, a Polvorilla, puesto que hay que apurarlo, apresurémoslo de una vez. Transido de frío y casi de un modo inconsciente, empujó la puerta de la comisaría, pero aquella vez había en ella poco público, solamente el portero y algún que otro hombre del pueblo. El vigilante ni siquiera lo miró desde su garita. Raskolnikov pasó al segundo cuarto. Quizá aún sea posible no hablar, se le ocurrió. Allí, un individuo de la clase de empleados, vestido de paisano, estaba escribiendo algo en su escritorio. En un rincón estaba también sentado otro escribiente. Samiotov no estaba. Nikodim Fomich, naturalmente, no estaba tampoco. ¿No hay nadie?, preguntó Raskolnikov, encarándose con el individuo del escritorio. ¿A quién busca usted? Con el oído no oí, con los ojos no vi. Un alma rusa, según dicen en un cuento, que he olvidado... mis respetos, gritó de pronto una voz conocida. Raskolnikov se estremeció. Ante él estaba Polvorilla, que de pronto había salido de la tercera habitación. Es el destino mismo, pensó Raskolnikov. ¿Por qué había de estar aquí? ¿A mí? ¿A quién? ¿Con qué motivo?, exclamó Ilia Petrovich. Era evidente que se hallaba en un estado de ánimo inmejorable y hasta un tanto inspirado. Si es para un asunto, entonces es todavía temprano. Yo estoy aquí por casualidad. Por lo demás, ¿en qué puedo? Le confieso a usted, ¿cómo dispense Raskolnikov? Vaya, Raskolnikov, pero ¿es que podía usted figurarse que se me había olvidado? Supongo que no me creerá usted capaz. Rodionich, ¿no es así? Rodion Romanovich. Eso es. Rodion Romanovich. Algo así quería decir yo. Hasta he preguntado muchas veces por usted. Yo, se lo confieso, desde la vez aquella lamentaba haber tenido aquel incidente con usted. Luego me han explicado. He podido saber que era usted un joven literato y hasta un sabio, que por así decirlo hacía sus primeras armas. Oh, señor, ¿y qué literato o qué sabio? Al principio no tiene sus rarezas. Yo y mi mujer, los dos gustamos de la literatura, y mi mujer con pasión, la literatura y el arte. Quitando la nobleza, todo lo demás se puede adquirir con el talento, la ciencia, la razón, el genio, el sombrero. Vamos a ver, es un ejemplo. ¿Qué significa el sombrero? Un sombrero es una montera. Yo lo compro en casa de Zimmermann, pero lo que bajo el sombrero se esconde y con el sombrero se cubre, eso no puedo yo comprarlo. Yo se lo confieso, hasta pensé en tener con usted una explicación, solo que recapacité en que acaso usted... Pero a todo esto, no le he preguntado, ¿necesita usted algo? Dicen que su familia vino a verle. Sí, mi madre y mi hermana. He tenido también el honor y la suerte de conocer a su hermana, persona culta y encantadora. Se lo confieso, lamentaba el haberme acalorado entonces con usted de aquel modo. Un lance, pero el que yo entonces, a propósito de su desmayo, le dirigiese cierta mirada, se ha explicado luego del modo más brillante. Crueldad y fanatismo. Comprendo su indignación, quizá con motivo de la llegada de su familia. ¿Tiene usted intención de mudarse de casa? No, yo vine a preguntar, pensaba encontrar aquí a Samiotov. Ah, sí, con que se hicieron amigos, lo oí decir. Pues no está Samiotov, no lo encontrará aquí. Así es,
Hemos perdido a Alexander Grigorievich. Desde ayer no lo tenemos en persona. Lo trasladaron y al irse hasta riñó con todos. Hasta ese punto llegó su descortesía. Una ventolera de muchacho, nada más. Hasta hacía concebir esperanzas. Pero sí, fíjese usted en nuestra brillante juventud. Examinarse quiere de no sé qué, solo para darse pisto y fanfarronear con nosotros por haber sufrido el examen. ¿No se parece nada a usted, o por ejemplo al señor Razumihin, su amigo? Su carrera de usted es científica y a usted no pueden abatirle las derrotas. Para usted, de todas estas bellezas de la vida se puede decir nihil est. Usted es una asceta, un monje, un retraído. Para usted los libros, la pluma detrás de la oreja, las investigaciones científicas. He aquí a lo que aspira su alma. Yo también hasta cierto punto. ¿Ha leído usted las memorias de Livingstone? No. Pues yo sí las he leído. Ahora, por lo demás, abundan mucho los nihilistas, pero bueno, es comprensible. ¿Quiere usted decirme en qué tiempos vivimos? Aunque después de todo, yo con usted, porque supongo que no será nihilista. Contésteme con toda franqueza, con toda franqueza. No, mire usted, conmigo puede hablar francamente. No se encoja como si estuviera a solas consigo mismo. Una cosa es el servicio y otra. ¿Usted se figuraba que yo iba a decir la amistad? Pues no ha acertado. No la amistad, sino el sentimiento de ciudadano y de hombre, el sentimiento de humanidad y de amor al Altísimo. Yo, por muy personaje oficial que pueda ser, por muy funcionario que sea, siempre estoy obligado a sentir en mí al ciudadano y al hombre y a dar cuenta de ello. Usted se dignó hablar de Samiotov. Samiotov arma escándalos a la manera de los franceses, en establecimientos indecorosos, en cuanto tiene en el cuerpo una copa de champaña o de vino del Don. Para que vea usted quién es Samiotov. Yo, en cambio, por así decirlo, ardo en celos y sentimientos elevados, y además tengo un nombre, un cargo, ocupo un puesto, tengo mujer e hijos. Cumplo con el deber de ciudadano y del hombre, mientras que él, ¿quién es? Permítame usted se lo pregunte. Yo me conduzco con usted como un hombre ennoblecido por la Ilustración. Mire usted, las comadronas se han multiplicado con exceso. Raskolnikov enarcó inquisitivamente las cejas. Las palabras de Ilia Petrovich, que era evidente acababa de levantarse de la mesa, sonaban y pasaban ante él como varios ruidos. Comprendía, sin embargo, algo de todo aquello. Miraba interrogativamente y no sabía en qué iría a parar la cosa. Me refiero a esas señoritas del pelo cortado, prosiguió el garrullo de Ilia Petrovich. Yo les he puesto el nombre de comadronas y encuentro que es una denominación la mar de apropiada. Jeje. Se cuelan en la academia, estudian anatomía. Vamos a ver, dígame, si yo me pongo enfermo, ¿voy a llamar a una señorita para que me cure? Jeje. Ilia Petrovich se echó a reír, enteramente satisfecho de su agudeza. Supongamos que se trata de una sed inmoderada de instruirse, pero instrúyase usted y basta. ¿A qué abusar? ¿Por qué ofender a las personas decentes como hace ese gandul de Samiotov? ¿Por qué ha de ofenderme a mí, quiere usted decirme? Hay que ver cuánto ha aumentado el número de esos suicidas. No puede usted imaginárselo. Toda esa gente se gasta los últimos cuartos y luego se mata. Chicas, muchachos, viejos. Esta mañana misma recibimos una comunicación referente a cierto caballero recién llegado a Petersburgo. Nil Pavlich, ¿no? Nil Pavlich. ¿Cómo se llamaba ese caballero que nos anunciaron hace poco se había pegado un tiro en el viejo Petersburgo? Svidrigailov, respondieron desde el otro cuarto con voz recia e indiferente. Raskolnikov dio un respingo. Svidrigailov se ha pegado un tiro, exclamó. ¿Cómo? ¿Pero conocía usted a Svidrigailov? Sí, lo conocía. Estaba recién llegado. Ah, sí. Había venido hacía poco. Había perdido a su mujer. Era hombre de conducta licenciosa y de pronto va y se pega un tiro. Y de un modo tan escandaloso que es imposible formarse idea. Ha dejado en su cuadernito de apuntes unas cuantas palabras, declarando que moría en el uso cabal de sus facultades y rogando que no se culpase a nadie de su muerte. Dicen que tenía dinero. ¿De modo que usted lo conocía? Sí, lo conocía. Mi hermana estuvo viviendo en su casa como institutriz. Entonces podría usted darnos detalles acerca de él.
¿No le había hecho concebir ninguna sospecha? Yo lo vi anoche. Había bebido vino. Yo no sabía nada. Raskolnikov sentía que algo le había caído encima y lo agobiaba. Parece que ha vuelto usted a ponerse pálido. Tenemos aquí una atmósfera tan ahogada. Sí, tengo prisa, balbuceó Raskolnikov. Perdone que haya venido a molestarles. Oh, nada de eso. He tenido mucho gusto. Me ha proporcionado usted una satisfacción y celebro manifestarle... Ilia Petrovich hasta le tendió la mano. Yo únicamente quería... Vine a ver a Samiotov. Comprendo, pero he tenido una satisfacción. Yo celebro mucho. Hasta la vista, dijo Raskolnikov con una sonrisa. Salió, se tambaleaba, la cabeza le daba vueltas, no se daba cuenta de si se sostenía aún sobre sus piernas. Empezó a bajar la escalera, apoyando la mano en el muro. Le pareció que un portero, con un librillo en la mano, le dio un empujón al cruzarse con él para entrar en la comisaría, que un perrillo ladraba en algún sitio, en el piso inferior, y que una mujer le tiraba una piedra y le gritaba. Llegó abajo y salió al patio. Ya en el zaguán, al salir, se encontró con que estaba pálida, toda como muerta, Sonia, y le miraba ansiosa. Se detuvo ante ella. Algo doloroso y lancinante, algo de desolado expresaba su rostro. Alzó los brazos, una vaga, extraviada sonrisa asomó a los labios de él. Se quedó parado, rió sarcásticamente y se volvió arriba, otra vez a la comisaría. Ilia Petrovich estaba sentado y revolvía unos papeles. Ante él se hallaba el mismo campesino que acababa de darle aquel empujón a Raskolnikov al tropezarse con él en la escalera. Usted de nuevo. ¿Se dejó aquí algo? ¿Qué desea? Raskolnikov, con labios descoloridos, con la mirada fija, se acercó despacio. Se acercó hasta su misma mesa. Apoyó en ella una mano. Quiso decir algo y no pudo. Solo se oyeron algunos sonidos incoherentes. Está usted indispuesto. Una silla, aquí. Siéntese en esta silla. Siéntese. Agua. Raskolnikov se dejó caer en la silla, pero sin apartar los ojos de la cara del desagradablemente sorprendido Ilia Petrovich. Se miraron un instante uno a otro y aguardaron. Trajeron el agua. Es que yo... empezó Raskolnikov. Beba el agua. Raskolnikov apartó con la mano el agua y despacio, con pausa, pero distintamente dijo: «Es que yo fui quien mató a aquella vieja viuda de un funcionario y a su hermana Lisaveta con el hacha para robarle». Ilia Petrovich abrió la boca. De todos lados acudió gente. Raskolnikov repitió su declaración.